Solo 1 de cada 10 colegios de nuestro país logró una trayectoria de mejoramiento integral en la década del 2000. Esa es una de las conclusiones del libro Lo aprendí en la escuela, cómo se logran procesos de mejoramiento escolar. Aquí está, editado por miembros del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile junto a la UNICEF. Bueno, ese texto será lanzado este miércoles con la presencia del titular del Mineduc, Nicolás Eizaguirre, y para conversar más al respecto nos acompaña Daniel Contreras, responsable de educación de UNICEF Chile e investigador del CIAE, Juan Pablo Valenzuela. Daniel, Juan Pablo. Buenos días. Vamos a hablar de texto, que quede más que claro, no sexo. Este texto claramente trae un tema en un momento, pero que es importantísimo para la discusión de nuestro país. ¿Cuáles son, a su juicio, parto por usted, Daniel, cuáles son a su juicio los principales quizás contenidos que pueden servir como aporte justamente para lo que se empieza a discutir en este momento? Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, como tú dices, el libro, la investigación que hemos desarrollado viene a poner una contribución relevante respecto de el principal desafío que entendemos el país tiene para con su sistema escolar, que es la cuestión de la calidad entendida como que todos los niños y niñas alcancen un aprendizaje integral. En este sentido, la investigación que hemos desarrollado nos muestra algunas claves, algunos hallazgos, evidencias principales para tener en cuenta de cómo acompañar un sistema escolar que consiga aquello, es decir, que consiga que todos los niños y todas las niñas aprendan. Dentro de esas claves, las más relevantes son, uno, los tiempos, el mejoramiento de la escuela es un proceso complejo. No hay una receta mágica, no hay una bala de plata. Siempre uno escucha una cierta polémica sobre cuál es la gran medida que hay que tomar. Bueno, esta escuela que hemos investigado acá, este conjunto de establecimientos que mejoran, primero, son un segmento pequeñito, 1 de cada 10. Se puede, pero es difícil. Segundo, han tomado un periodo relativamente extenso de tiempo para consolidar procesos de mejoramiento. Es decir, entre 4 y 6 años al menos, para estabilizar su mejoramiento y que no sea episódico, que no sea una vez que nos fue bien, sino que sea efectivamente un proceso complejo, un proceso que se instala, que es institucional, que es sistemático. Juan Pablo, es lento, es difícil y es lento, es una mala combinación y sin embargo todos estamos de acuerdo en que la calidad es uno de los ejes centrales, a pesar de que aún no empezamos a discutir sobre la calidad. ¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen a través de este estudio y que podrían dar, si bien no existen las balas de plata, ciertas llaves, ¿no?, que permitan empezar a mejorar en calidad? ¿Qué tienen en común todas estas escuelas? Paola, bueno, un elemento de conclusiones relevantes para el aprendizaje de diseño de políticas públicas es que hay etapas de mejoramiento, es decir, estos que decía Daniel, 4 o 6 años de instalar, implica recorrer una etapa. Identificamos que al menos hay 3 etapas, algunos colegios puede que avancen en una y puedan que retrocedan posteriormente, es decir, es un desafío mejorar y un desafío enorme también consolidar lo que se mejora. Por lo tanto, un primer aprendizaje relevante es que deben haber apoyos diferenciados para esas distintas etapas y reconocer que no todos van a llegar a un desempeño extraordinario en un periodo acotado de tiempo, sino que uno debe desarrollar capacidades en cada una de las escuelas en lo que requiere. Segundo, es que el desafío más relevante, generar estas condiciones, tiene que ver con desarrollar capacidades endógenas. No existe ni bala de plata, ni camino corto, pero el desafío es que la escuela es la que mejora. No es que uno diga, mira, desde adentro y generando capacidades institucionalizadas. Es decir, no basta con que uno diga, mira, tenemos un profesor de matemáticas que lo hace estupendo, sino que, de verdad, ¿cómo logramos que las matemáticas mejoren en su proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela? Y pasa un poco por definir entonces cuál es el concepto de éxito que queremos también dentro del sistema educativo. Bueno, es bien interesante que en estas etapas que nosotros hemos identificado del proceso de mejoramiento, aquellas escuelas que presentan lo que llamamos acá una etapa, un proceso de mejoramiento sostenido institucionalizado, es decir, que es el más complejo, el que
que está instalado en la cultura de la escuela. Pero que es más duradero, finalmente. Que es más duradero, que es sistemático, que está instalado en la cultura de la escuela, precisamente tienen en su cabeza, por decirlo así, o en su imaginario, en su marco de referencia, una definición más compleja también del aprendizaje. Un poco a propósito de lo que dices tú, ¿cuál es la definición de éxito? Estas son escuelas que, por cierto, están muy preocupadas de que sus estudiantes aprendan lenguaje, matemática, pero también están preocupadas porque hayan oportunidades en términos de formación de convivencia, formación ciudadana, el arte, la ciencia, Daniel, otras dimensiones. Entender quizás, Daniel, que estos test estandarizados, que son los que miden precisamente las competencias de lenguaje y de matemática, no son un fin en sí mismos, muy por el contrario. Bueno, el estudio nos muestra, o viene a confirmar una cosa que uno ha intuido antes, y es que para estas escuelas que han mejorado, el CIMSE tiene un valor ambivalente. De una parte, efectivamente, el CIMSE les ha servido para orientarse, ha servido como marco de referencia y han ordenado su gestión, su proceso, pero también estas mismas escuelas, y sobre todo las que están en esta etapa más institucionalizada, dan cuenta que el CIMSE restringe, el CIMSE empobrece si decimos hacia allá tenemos que movernos, el lugar hacia el cual queremos que movernos tiene que ser el que el país necesita. Por cierto, lenguaje y matemática, sin duda, pero más cosas también. Y Juan Pablo, ¿qué elementos se tendrían que agregar entonces para acompañar justamente eso que está faltando quizás dentro de esto? Mira, el corazón de todas estas escuelas que tienen en común, y ya dijimos, están en distintas etapas, el recorrido es largo, es una maratón, no una carrera de 100 metros, el tema del mejoramiento. Hay dos elementos fundamentales. Uno, equipos directivos, es decir, directoras, también directores, directoras, y también la unidad técnica pedagógica, es decir, aquellos encargados de hacer el soporte técnico, acompañar a los profesores, estar haciendo evaluación sistemáticamente, aprendiendo nuevas técnicas de cómo ir cerrando brechas e ir perfeccionando sistemáticamente, es el corazón. Profesores de calidad, el segundo elemento más relevante. ¿Qué es lo que significa profesores de calidad? No es solamente que si tuvieron un inicio muy alto, no, sino que al revés, que son profesionales con una alta convicción de sus desafíos, con una convicción de que todos los niños son capaces de aprender, que requieren perfeccionarse sistemáticamente y que son una comunidad de aprendizaje, no son en solitario, y que esos dos actores, equipos directivos y profesores, están orientándose a constituir una cultura del mejoramiento, una cultura sistemática que esté en nuestra ruta, esté el timón, que lo tenemos bastante orientado al logro y que es paulatino. Esos logros, esos dos elementos son sustantivos y atraviesan cualquiera de las escuelas que vimos, que están en un proceso de camino a la institucionalización, o ya lo han conseguido, lo han logrado, y cuando uno le pregunta a esos profesores, bueno, ¿y usted, profesora, dónde se ve en 5 años más? La respuesta que uno escucha sistemáticamente dicen, yo me veo enseñando en las salas de clases, pero no en cualquier escuela. Me veo en esta escuela, porque esta es la escuela que me ha permitido ser un gran profesional y además desarrollarme como persona. Yo siento que aporto a la sociedad y en particular a los niños que yo enseño. Juan Pablo, Daniel, se nos acaba el tiempo. Queremos felicitarlos por este esfuerzo, desearles mucho éxito y gracias por acompañarnos en Mañana en Directo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien.